pregunta es cómo demostrar identidades trigonométricas. Pero primero vamos a empezar aclarando algunos conceptos que son importantes para entender la forma de demostrar identidades trigonométricas y vamos a explicar cuál es la utilidad de la demostración de identidades trigonométricas. Primero, digamos, ¿qué es una identidad trigonométrica? Pues es una ecuación o una fórmula, básicamente es una igualdad donde intervienen funciones trigonométricas y esta igualdad es válida para todos los ángulos o números reales para los cuales están definidos ambos lados de la igualdad. Lo que estamos diciendo es que esa igualdad es válida para cualquier valor del ángulo, del argumento que estemos utilizando. Entonces es válida para cualquier valor que tengamos en el argumento de las funciones trigonométricas que estemos utilizando. ¿Y para qué nos sirven? Pues en cálculo con frecuencia es útil usar estas sustituciones trigonométricas para simplificar de pronto una expresión que parece muy compleja, para cambiar la forma de ciertas expresiones algebraicas donde intervienen diferentes operaciones matemáticas en general. Eso se hace aplicando las identidades trigonométricas. Y estas son las identidades básicas que vamos a utilizar en este curso. Pues antes hay que aclarar también otra cosita previamente, y es que cuando yo digo igualdad, quiere decir que puedo reemplazar un término de la igualdad por el otro. Eso, pues, el único símil que se me ocurre es cuando yo tengo un repuesto. Si yo tengo un repuesto, si se me daña una pieza de una maquinaria, de un vehículo, la única pieza por la que la puedo reemplazar es por una que sea igual, porque tiene las mismas características. Entonces, cuando yo tenga una igualdad como esta, yo puedo decir que si tengo seno cuadrado del argumento alfa más coseno al cuadrado también, eso lo puedo reemplazar, donde vea esto lo puedo reemplazar por un 1. ¿Por qué? Pues porque la igualdad me está diciendo que estas dos cosas, este lado es igual a este lado que está acá. Entonces, así parezca tonto hacer la aclaración, es muy importante que la tengan en cuenta. Que si yo veo en algún lado que dice tangente de alfa, esto lo puedo reemplazar por seno de alfa sobre coseno de alfa. Eso es lo que me quiere decir una igualdad, que estas dos cosas son iguales y que se pueden reemplazar la una por la otra. Entonces, estas identidades básicas lo que nos quiere decir es que puedo reemplazar seno cuadrado de alfa. Alfa va a ser el argumento que vamos a utilizar en este curso para cualquier valor, pero dentro de alfa lo puedo cambiar por lo que sea, lo que se me ocurra que vaya aquí adentro, que es el argumento de la función. Entonces, alfa puede ser x, alfa puede ser a más b, alfa puede ser z, lo que se nos ocurra. Entonces es el argumento lo que nos representa alfa. Y una identidad lo que quiere decir que es cierta para cualquier valor del argumento, que como les dije en este curso lo vamos a reemplazar con alfa. Entonces esta tabla de identidades vamos a aplicarlas para simplificar expresiones que vamos a desarrollar ahorita adelante, que es lo que es la demostración de identidades trigonométricas. Entonces, donde veamos uno podemos cambiarlo por seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, o también se puede cambiar por secante cuadrado de alfa menos tangente cuadrado de alfa, o también se puede cambiar por cosecante cuadrado de alfa menos cotangente cuadrado de alfa. Nosotros usamos estas identidades dependiendo de las circunstancias, es decir, el contexto del ejercicio que estemos desarrollando nos hace o nos invita a utilizar cualquiera de ellas indistintamente.
Y aquí vemos, por ejemplo, en este grupo de identidades recíprocas, que si yo tengo seno de alfa por cosecante de alfa, esto es igual a 1. De aquí salen, por ejemplo, otras en el que yo puedo decir que seno de alfa es igual a 1 sobre cosecante de alfa. Entonces lo importante es tener claro estas identidades básicas, familiarizarse con ellas, hacer simplificaciones, despejar y conocerlas bien, así mismo como las definiciones de las funciones trigonométricas, para poder irlas familiarizando, y así nos ponemos en contexto y la podemos utilizar y hacer uso también de la creatividad para demostrar y resolver identidades trigonométricas. Entonces, para demostrar identidades, pues no existe un método específico que se pueda seguir paso a paso, salvo la creatividad, conocer bien las identidades, conocer las funciones, las expresiones de cada una de las funciones trigonométricas, las identidades que acabamos de ver, las pitagóricas, las de cocientes, las recíprocas, y además las características de paridad de las funciones seno y coseno, donde seno de un argumento puede ser menos x es igual a menos seno de x, o coseno de menos x es igual a menos coseno de x. Entonces tener en cuenta esas situaciones que nos pueden ser útiles en un momento dado y que las podemos aplicar para facilitar la simplificación o la demostración de alguna identidad. Sin embargo, sí podemos hacer algunas recomendaciones fruto de la experiencia. El primer paso sería: se transforma uno de los miembros de la igualdad en el otro. Generalmente se transforma el miembro más complicado. También es recomendable escribir las funciones en términos de seno y coseno. Esto lo vamos a ver con algunos ejemplos. Segundo, se simplifica la expresión de un lado de la igualdad y la otra no se altera. Para ello se sugiere que se realicen las operaciones indicadas. Aquí hay que reforzarlo con álgebra, como factorizar, simplificar, suma de fracciones, productos notables, etc. Y para poder realizar las demostraciones hay que tener un completo dominio, como les digo, de las funciones trigonométricas y las relaciones fundamentales. Es recomendable saberlas de memoria y ser creativo, practicar. Sí, así como uno se aprendió las tablas de multiplicar, pues aprenderse las identidades trigonométricas, y van a ver que en menos de lo que canta un gallo, como dicen por ahí, ya dominan y son expertos en la demostración de identidades trigonométricas. Entonces vamos con este primer ejemplo. Dice: demuestra la igualdad cotangente de teta por secante de teta por seno de teta debe ser igual a 1. Entonces, de lo que se trata es de demostrar que esto es igual a 1, que estas dos cosas son iguales. Para ello, lo primero que vamos a hacer es expresar el primer miembro en función de senos y cosenos. Y sabemos que la cotangente es igual a coseno de teta sobre seno de teta. Entonces, como les expliqué anteriormente, esto es una igualdad. Quiere decir que donde esté cotangente puedo poner coseno de teta sobre seno de teta. Entonces, nuestra igualdad ahora quedaría coseno de teta sobre seno de teta. Aquí ya reemplacé la cotangente. Esto que tengo aquí es la cotangente. ¿Listo? Entonces continuamos. Ahora sigue por secante de teta. Secante de teta es 1 sobre coseno de teta. Y todo esto por
seno de teta. Esto debe ser igual a 1. Entonces, ¿cómo lo vamos a mirar? Simplificamos. Aquí tenemos coseno sobre coseno es 1 y seno sobre seno es 1. Entonces nos queda que 1 es igual a 1. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? En la expresión original teníamos 3 factores. 1, 2, 3. Lo que hicimos fue reemplazarlos en función de seno y coseno. Y aquí tenemos los mismos 3 factores. 1, que esto es cotangente de teta. 2, que esto es secante de teta. Y el 3 permanece igual. Entonces, y el resto fue simplificar. Entonces, así de sencillo hemos demostrado la identidad. Demostrar una identidad es llegar a demostrar que esto es cierto. Todos sabemos que 1 es igual a 1, entonces hemos demostrado la identidad en este paso. Miremos un nuevo ejemplo. 2 seno de alfa más 3 sobre 2 tangente de alfa más 3 secante de alfa. Eso debe ser igual a coseno de alfa. Entonces, para resolverlo, tratamos de manipular el lado que parece que se ve más complejo de la igualdad para convertirlo en este caso en coseno de alfa, es decir, manipulamos el primer miembro. Entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es que tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Eso es lo primero que vamos a tener en cuenta y lo aplicamos entonces acá. Y que secante de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa. Entonces vamos a tener en cuenta esas dos identidades para demostrar la expresión que tenemos aquí en el ejercicio. Como siempre, el primer paso es tratar de expresar todo en términos de seno y coseno. Entonces nos queda 2 seno de alfa más 3 sobre 2 seno de alfa sobre coseno de alfa más 3 sobre coseno de alfa. Ahí lo único que hemos hecho hasta ahora es reemplazar lo que dijimos. Entonces hacemos las operaciones y esto va a ser igual a 2 seno de alfa más 3. Aquí vamos a mirar que estas dos fracciones son homogéneas, entonces esto se puede escribir como 2 seno de alfa más 3 sobre coseno de alfa. Y esto va a ser igual a coseno de alfa que multiplica a 2 seno de alfa más 3 sobre 2 seno de alfa más 3. ¿Qué fue lo que hicimos en este paso? Simplemente multiplicamos medios y extremos y llegamos a este resultado. Aquí vamos a ver que esto sobre esto nos daría 1. Entonces esto sería igual a coseno de alfa. Y con eso hemos demostrado la identidad que nos quedaría que coseno de alfa es igual a coseno de alfa. ¿Cómo lo hicimos? Transformando el primer miembro de la ecuación varias veces hasta que llegáramos a demostrar que es igual al segundo miembro, y con eso hemos demostrado la identidad. Hay ocasiones en las cuales es necesario manipular ambos miembros de la identidad, de la igualdad, para llegar a demostrar la identidad trigonométrica. Este ejemplo es uno de ellos. Entonces vamos a manipular primero el primer miembro, sabiendo que
Ya sabemos que tangente es seno sobre coseno, entonces podemos escribir tranquilamente seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa es igual a seno cuadrado de alfa sobre 1 menos seno cuadrado de alfa. Ahí solo desarrollamos un primer paso en el cual cambiamos a tangente por su equivalencia, que es seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. No hemos hecho nada más sino cambiarle la cara a la tangente y sigue siendo igual. Enseguida lo que vamos a hacer es manipular ahora el segundo miembro, el de la derecha, pero vamos a recordar la identidad pitagórica fundamental. Vamos a escribirla acá, que es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Entonces, de ahí podemos despejar y se sabe que 1 menos seno cuadrado de alfa es igual a coseno cuadrado de alfa. No hemos hecho nada diferente, sino esta misma la le hemos cambiado de forma. Despejamos coseno. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que 1 menos seno cuadrado de alfa es coseno cuadrado de alfa. ¿Qué quiere decir? Que donde veamos coseno cuadrado de alfa, podemos reemplazar por 1 menos seno cuadrado de alfa y viceversa. De eso se trata, no es nada del otro mundo. Entonces, con eso ya podemos reemplazar en el segundo miembro, podemos manipular el segundo miembro y seguimos diciendo entonces que seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa es igual a seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Reemplazar esta que ya teníamos acá. Decimos que coseno cuadrado de alfa es 1 menos seno y simplemente lo reemplazamos, lo teníamos aquí, quiere decir que esto es coseno, que fue lo que pusimos acá, ¿cierto? Entonces, con eso ya hemos demostrado la identidad, porque estamos diciendo, como ustedes lo están comprobando, que seno cuadrado sobre coseno cuadrado es igual a seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Y como ven, lo de este lado es exactamente igual a lo de este lado, entonces la identidad quedó demostrada de esa manera.